diferentes niveles de la realidad. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Esto significa que lo que ocurre en tu interior se refleja en el mundo exterior y que los patrones del universo se repiten desde lo micro hasta lo macro. Lo que observamos en el movimiento de las galaxias se repite en el átomo. Lo que sentimos en nuestro interior se proyecta en nuestra vida. Todo es un espejo. Cuando comprendes esta ley, comienzas a ver más allá de las apariencias y te das cuenta de que los eventos a tu alrededor no son aleatorios, sino respuestas a tu propia vibración interna. El tercer principio, la vibración, enseña que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, cada emoción, cada pensamiento, cada situación emite una frecuencia. El miedo vibra bajo, mientras que el amor y la claridad vibran alto. Por eso algunas personas parecen tener más suerte en la vida, vibran en un nivel que atrae experiencias alineadas con esa frecuencia. Pero esto no es magia ni superstición, es una ciencia que los antiguos ya conocían y que hoy está siendo confirmada por la física cuántica. El universo responde a tu vibración y puedes aprender a cambiar esa frecuencia para transformar tu realidad. El cuarto principio, la polaridad, revela que todo tiene su opuesto y los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Luz y oscuridad, frío y calor, amor y odio, todo forma parte del mismo espectro. El secreto de los iniciados siempre ha sido saber transmutar estas energías. El miedo puede transformarse en valentía, el dolor puede convertirse en sabiduría, aquello que nos aprisiona puede utilizarse como combustible para la liberación. Este principio es una de las claves más poderosas del hermetismo, pero ha sido completamente eliminado de las versiones modernas de la espiritualidad porque enseña algo que nadie quiere que sepas. Tienes el poder de cambiar cualquier estado interno en cualquier momento. El quinto principio, el ritmo, nos recuerda que todo fluye hacia adentro y hacia afuera, todo tiene sus mareas, existen ciclos para todo, en la naturaleza, en la vida, en los procesos internos. Hay momentos de expansión y momentos de contracción. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra las mareas de la vida, aprendes a moverte con ellas, a utilizar los momentos de introspección para fortalecerte y los momentos de ascenso para actuar con todo tu potencial. Aquellos que ignoran esta ley viven en un conflicto eterno, intentando forzar las cosas en lugar de comprender el flujo natural del universo. El sexto principio, causa y efecto, destruye la idea del azar. Nada sucede por suerte, todo tiene una causa. Aquellos que desconocen esta ley creen que sus vidas están gobernadas por fuerzas externas, por el destino o por la casualidad. Pero los verdaderos maestros saben que cada elección, cada pensamiento, cada emoción genera un efecto. Nada sucede por accidente. Si sientes que tu vida está atrapada en ciclos de sufrimiento o estancamiento, es porque hay causas ocultas que aún no has percibido. Y lo más importante, puedes cambiar esas causas y, en consecuencia, transformar tu destino. El séptimo principio, el género, enseña que el género está en todo, pero esto no se refiere a lo masculino y femenino en un sentido biológico, sino a las dos fuerzas cósmicas presentes en todas las cosas. El principio masculino es activo, emisor, racional. El principio femenino es receptivo, intuitivo, creador. El equilibrio entre estas dos energías es el secreto de la manifestación. Si solo deseas, pero no actúas, nada sucede. Si solo actúas sin estar alineado internamente, desperdicias tu energía. Los grandes creadores de la historia, artistas, científicos, filósofos, siempre han comprendido y utilizado este equilibrio para transformar ideas abstractas en realidad concreta. Estos 7 principios no son teorías, son leyes inmutables que rigen la existencia. Puedes ignorarlas, pero seguirán operando. La diferencia entre aquellos que viven atrapados en circunstancias externas y aquellos que dominan su propia realidad está en comprender y aplicar estas leyes de manera consciente. Pero aquí está la cuestión que pocos se atreven a plantear. Si estos principios son tan poderosos, ¿por qué fueron eliminados de las enseñanzas espirituales convencionales? ¿Por qué la religión, la ciencia y la cultura popular nunca los enseñan abiertamente? La respuesta a esto nos lleva a uno de los mayores secretos de la historia, la manipulación intencional de la conciencia humana. Si el hermetismo contiene las claves para comprender y transformar la realidad, ¿por qué ha sido sistemáticamente ocultado?
¿Por qué la humanidad ha sido alejada de un conocimiento tan poderoso? La respuesta es simple: porque un individuo que comprende estas leyes se vuelve imposible de controlar. A lo largo de la historia, la espiritualidad siempre ha sido una herramienta de poder. Los antiguos sacerdotes egipcios, los emperadores romanos, la Iglesia católica, los gobernantes de la Edad Media, todos ellos entendieron que, para dominar a una población, era necesario controlar su percepción de la realidad, y el hermetismo enseña exactamente lo opuesto, que la realidad no se impone de afuera hacia adentro, sino que se crea de adentro hacia afuera. Ese fue el mayor peligro que estas instituciones enfrentaron. En los inicios del cristianismo, las enseñanzas herméticas aún circulaban libremente. Los gnósticos, por ejemplo, comprendían el concepto de que Dios no era una entidad externa y juzgadora, sino una fuerza presente dentro de cada individuo. Esta idea amenazaba el poder de la Iglesia, que dependía de la creencia en una autoridad superior para mantener su dominio. Por ello, los gnósticos fueron perseguidos, sus escrituras fueron quemadas y su conocimiento fue sistemáticamente eliminado. El mismo patrón se repitió a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media, cualquier forma de estudio hermético, como la alquimia, la astrología y la geometría sagrada, fue declarada herejía. Los alquimistas, que comprendían los principios de la transmutación, fueron perseguidos. Los cabalistas, que estudiaban las correspondencias entre los planos de la existencia, fueron marginados, y aquellos que se atrevieron a afirmar que el ser humano era responsable de su propia evolución espiritual, fueron silenciados. Durante el Renacimiento, hubo un breve resurgimiento del hermetismo. Grandes pensadores como Giordano Bruno y Leonardo da Vinci exploraron sus ideas, e incluso la ciencia moderna comenzó a emerger a partir de estos conceptos. Pero la Iglesia y los estados rápidamente retomaron el control. Bruno, por ejemplo, fue quemado vivo por negarse a retractarse de su visión de un universo infinito, donde lo divino estaba presente en todo. Otros fueron forzados al silencio o se ocultaron en sociedades secretas para continuar con sus estudios. Con el avance de la revolución científica, se adoptó una nueva estrategia para suprimir el hermetismo. Si antes la persecución era religiosa, ahora se volvió intelectual. La ciencia pasó a estar dominada por una visión puramente materialista de la realidad, descartando todo aquello que no pudiera ser medido o cuantificado. La idea de que la mente moldea la materia, de que la conciencia tiene influencia sobre el universo, fue ridiculizada y tratada como superstición. Lo que antes era conocimiento sagrado se convirtió en misticismo, algo que debía ser despreciado e ignorado. Pero hay un detalle que pocos perciben. Mientras este conocimiento fue negado al público, nunca dejó de ser estudiado por las élites. Los mismos grupos que promueven un mundo basado en el materialismo utilizan, en secreto, los principios herméticos para moldear la realidad a su favor. Organizaciones como los masones, los rosacruces y otras sociedades iniciáticas han preservado este conocimiento, mientras que el resto de la humanidad ha sido mantenido en la ignorancia. Esta manipulación no se limitó a la religión y la ciencia. Todo el sistema social fue diseñado para alejar a las personas del poder hermético. Desde la infancia, nos enseñan a creer que somos víctimas de las circunstancias, que el azar gobierna la vida y que debemos obedecer a autoridades externas para encontrar sentido y seguridad. Los medios de comunicación nos bombardean con miedo y distracciones, manteniendo nuestra vibración baja. El sistema educativo nos entrena para ser engranajes dentro de la máquina, sin cuestionar la naturaleza de la realidad. Todo ha sido meticulosamente diseñado para que la mayoría nunca descubra que posee dentro de sí el poder de transformar su propio destino. Pero la supresión del hermetismo no fue total. Ha sobrevivido en símbolos, en textos cifrados, en prácticas transmitidas de generación en generación, y ahora, más que nunca, está resurgiendo. Con el auge del Internet y el acceso irrestricto a la información, más personas están despertando a estas enseñanzas. Lo que antes estaba reservado a círculos cerrados, ahora se está volviendo accesible para todos los que buscan la verdad. La gran pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Ahora que sabes que existe un sistema oculto detrás de la realidad, que tienes el poder de moldear tu vida conforme a las leyes herméticas, ¿seguirás viviendo bajo el modelo impuesto o comenzarás a reclamar tu verdadero potencial? Saber que existe un conocimiento oculto detrás de la realidad es fascinante,
Pero la verdadera transformación no viene solo de entender los principios herméticos, sucede cuando comienzas a aplicarlos. La mayoría de las personas pasa toda su vida dejándose llevar por las circunstancias, reaccionando ante lo que sucede en lugar de tomar el control. Pero el hermetismo enseña que puedes tomar las riendas de tu propia existencia. Y créeme, eso lo cambia todo. El primer paso es comprender que todo empieza en la mente. No eres un simple observador pasivo del mundo. Estás moldeando constantemente la realidad a tu alrededor con tus pensamientos, emociones e intenciones. El principio del mentalismo afirma que el todo es mente, lo que significa que tu experiencia de vida refleja aquello que crees y aceptas como verdad. Si te ves como una víctima, el universo reforzará esa creencia. Si te ves como un creador, empezarás a notar oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Pero simplemente pensar en positivo no es suficiente. El universo responde a la frecuencia de tu vibración, y esto implica no solo tu mente, sino también tus emociones y acciones. El principio de vibración enseña que todo está en movimiento y que la energía que emanas atrae experiencias que están en sintonía con ella. Si vibras en la frecuencia del miedo, seguirás atrayendo situaciones que refuercen ese estado. Si elevas tu vibración con emociones más altas, como la gratitud y la confianza, notarás que tu realidad empieza a transformarse. La clave está en alinear pensamiento, emoción y acción. Si quieres cambiar tu vida financiera, por ejemplo, no basta con visualizar riqueza mientras sigues vibrando en la escasez y actuando con miedo a perder dinero. Necesitas pensar como alguien próspero, sentir esa prosperidad como si ya fuera real y tomar acciones coherentes con esa realidad. Lo mismo aplica a cualquier aspecto de la vida: salud, relaciones, crecimiento espiritual. El hermetismo no enseña solo a desear cosas, sino a convertirte en la persona capaz de manifestarlas. Otro principio esencial es el de la polaridad. Todo en la vida tiene su opuesto, y los extremos son solo variaciones del mismo fenómeno. Esto significa que puedes transmutar cualquier estado interno. El miedo puede convertirse en valentía, la duda puede transformarse en certeza. El secreto está en desplazar tu percepción a lo largo del espectro emocional. Los alquimistas no solo buscaban transformar el plomo en oro, entendían que la verdadera alquimia ocurre dentro del propio ser. Cuando dominas tu polaridad, dejas de ser esclavo de tus emociones y empiezas a usarlas como herramientas de evolución. El principio del ritmo nos enseña que todo en la vida es cíclico. Habrá altibajos, momentos de expansión y momentos de contracción. Aquellos que ignoran esta ley sufren, pues intentan resistirse a las fases de repliegue. Pero los iniciados saben que estos ciclos son naturales y que es posible aprovechar su flujo a favor. Cuando llega un ciclo de contracción, en lugar de desesperarte, úsalo para estudiar, perfeccionar tus habilidades y prepararte para la próxima ola de crecimiento. Esta comprensión cambia por completo la manera en que enfrentas los desafíos de la vida. Otro principio poderoso es el de causa y efecto. Nada sucede por casualidad. Si no creas conscientemente la realidad que deseas, terminarás siendo arrastrado por los efectos de las intenciones y acciones de otras personas. Esto significa que, si no tomas el control de tu mente y tus decisiones, siempre estarás a merced del mundo exterior. Los iniciados no esperan a que la vida cambie para entonces actuar. Primero cambian internamente y luego ven reflejada esa transformación en el mundo exterior. Por último, el principio de género nos enseña que es necesario equilibrar las fuerzas masculina y femenina dentro de nosotros. El lado masculino es acción, lógica, planificación. El lado femenino es intuición, creatividad, conexión con lo invisible. El mundo moderno enfatiza demasiado la acción sin propósito, llevando a las personas a un estado de agotamiento constante. Pero cuando aprendes a equilibrar estos dos aspectos, actúas en el momento adecuado, con la estrategia correcta, y los resultados fluyen naturalmente. Aplicar el hermetismo en la vida real no requiere rituales complicados ni pertenecer a sociedades secretas. El conocimiento está aquí, al alcance de tu mano, pero solo tendrá valor si lo pones en práctica. Puedes seguir viviendo en piloto automático, atrapado en las creencias limitantes que te impusieron, o puedes empezar ahora mismo a tomar el control, elevar tu conciencia y usar estas leyes a tu favor. La elección siempre ha sido tuya, pero ahora eres consciente de ella. ¿Qué harás con esto?
Si has llegado hasta aquí, felicidades. No porque este haya sido solo otro video informativo, sino porque la verdad que se compartió aquí no es para cualquiera. Muchas personas viven toda su vida sin siquiera sospechar la realidad oculta detrás de las apariencias. Pero ahora tú lo sabes, y una vez que lo sabes, no hay vuelta atrás. Recuerdo la primera vez que me encontré con estas enseñanzas. Fue como si un velo se rompiera frente a mis ojos. De repente, todo tenía sentido. Los patrones de la vida, las fuerzas invisibles que siempre han estado en juego, la forma en que nuestros pensamientos moldean nuestro destino. Pero junto con esa comprensión vino un peso, la responsabilidad. Conocer la verdad significa que ya no hay más excusas. No puedes seguir culpando al destino, la suerte o cualquier otra fuerza externa. Todo siempre ha estado dentro de ti, y eso lo cambia todo. Si este contenido tuvo sentido para ti, si algo dentro de ti despertó, dime en los comentarios, lo he comprendido. Esto me ayuda a saber que este mensaje llegó a aquellos que realmente estaban listos para escucharlo. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No sirve de nada entender los secretos del universo y olvidar activar la campanita. Después de todo, incluso la iluminación necesita un pequeño empujón del algoritmo. Ahora, antes de irte, tengo un desafío para ti. Hay 2 videos en pantalla y te aseguro que uno de ellos te llevará aún más profundo en este conocimiento. Pero la pregunta es, ¿cuál? Uno de ellos contiene algo que pocos están preparados para ver. El otro puede ser exactamente lo que faltaba para que todo encaje. La elección es tuya, pero recuerda, nada sucede por casualidad.